Veamos a los aztecas. Y los aztecas son un ejemplo aún más claro. Esto es sobre el siglo XVI, el siglo XV, ¿vale? Como podéis ver, la península mexicana estaba dividida en diferentes ciudades, estado en guerra. ¿Vale? Una situación muy similar a las ciudades-estado griegas y a las chinas. Pues bien, los aztecas llegan del norte, ¿vale? Son una tribu pobre y hambrienta, de acuerdo. Vienen de Norteamérica buscando comida. Y son un pueblo guerrero. Así que los contratan otras ciudades-estado para luchar por ellas. Se hacen demasiado poderosos y los aíslan en un pantano pobre, ¿vale? Todos asumían que morirían de hambre allí. Lo asombroso es que como pueblo se vuelven muy creativos y convierten este pantano en tierras de cultivo. Y con el tiempo irán poco a poco conquistando a todos, ¿vale? Así establecen el imperio azteca, que domina a millones y millones. Y luego, el gran misterio de la historia es que de España llegan los conquistadores. Solo unos 500, ¿vale? Hacia 1519 entran y en muy poco tiempo conquistan el imperio azteca. Y España pasa a dominar prácticamente toda Sudamérica y Latinoamérica, ¿vale? Así que, aunque sí, tenemos una fórmula, el grupo con más energía, más abierto y más unido, conquistará a los demás. Aún no nos explica cómo ocurrió esto. Cómo este tal Hernán Cortés, con 500 conquistadores, pudo conquistar una tierra de millones. ¿Vale? Hay explicaciones históricas. Claro, como la enfermedad. Los españoles portaban enfermedades y los aztecas carecían de inmunidad contra ellas. Otra explicación es que creyeron que los conquistadores eran dioses y por eso se rindieron muy rápido. Otra explicación es que los conquistadores tuvieron aliados locales, que estaban muy enfadados con los aztecas. Pero de nuevo, estas explicaciones suenan bien, parece que funcionan, pero en realidad no nos dan la imagen completa de lo ocurrido. Y en teoría de juegos, lo que realmente buscamos es qué ocurrió exactamente, ¿vale? Es un juego, ¿cómo lo juegan los jugadores? ¿Cuáles son sus motivaciones e incentivos? ¿Tiene sentido? Pues eso buscamos. ¿Qué ocurrió realmente en este caso? Quiero ver un ejemplo más antes de entrar en la teoría de juegos, ¿vale? Es una de las primeras civilizaciones de la historia, ¿vale? De hecho, se la considera la primera gran civilización. Son los sumerios. Y es que si miras un mapa mundi, ¿vale? Esto es un mapa mundi, ¿no? Mesopotamia es el centro del mundo. Porque si quieres acceder al resto del mundo, tienes que pasar por Mesopotamia. Y si miráis Mesopotamia, su centro es un lugar llamado Uruk, ¿vale? Perdón, Uruk. Uruk. Bien, aquí está Uruk, ¿vale? Como veis, es el punto de encuentro del Éufrates y el Tigris. Y si os fijáis, Uruk permite el acceso al Golfo Pérsico y, con ello, a la India, ¿vale? O, como la llamamos, la civilización del Valle del Indo. Y luego los comerciantes pueden llevar las mercancías a Egipto, ¿vale? Y de ahí puedes ir al norte, a Anatolia. Entonces, ¿por qué Uruk se convirtió en la primera gran ciudad mundial? Porque era el centro de todo el comercio global. Así que distintas gentes se reunieron allí para establecer un puesto comercial. Y con el tiempo creció y creció porque era muy rica, ¿vale? Y con el tiempo fundó colonias en otros lugares, ¿vale? Así que fundó colonias en otros sitios. Y con el tiempo, estas ciudades-estado chocaron entre sí, igual que pasó con los estados guerreros chinos y las polis griegas.
uno asumiría que una de ellas conquistaría a las demás. Pero es que, de nuevo, fueron estos mercenarios tribales de una región aislada, los acadios, quienes vinieron y lo conquistaron todo, ¿vale? Los acadios. ¿Vale? Y tras construir el primer imperio, ¿vale? Otros venían a conquistarlos también. Luego, la gente de los montes Saros, los persas básicamente, llega, unifica toda la zona y crea el imperio persa. Así que este es un patrón que se repite en la historia. Es muy constante. Tenemos teorías de por qué ocurre. Sí, sabemos que los grupos enérgicos, abiertos y cohesionados triunfan sobre los demás. Pero la teoría de juegos busca averiguar exactamente qué pasó, ¿vale? Así que pasemos justo lo ocurrido. Y os mostraré que al alzarse y caer naciones, los juegos cambian. No tiene sentido. El juego cambia, y con ello, sus motivaciones, incentivos y estrategias cambian con el tiempo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Tenemos clara la historia aquí? Pues al principio, vale. La teoría de juegos. El juego. Ok. Vale. Al principio, como pueblo, debéis uniros y construir una tierra donde todos prosperemos, o al menos tengamos comida. ¿Vale? Por tanto, el juego es la cooperación. Y el mecanismo de cooperación es, en realidad, la religión. Así que, en este primer juego, intentáis crear una religión dinámica que motive a la gente a ser enérgica y a darles una razón para trabajar muy duro. Y la gente que mejor expresa esta religión se convierte en la élite. Y esto incluye a poetas y sacerdotes. Poetas y sacerdotes. Y en este punto de la historia, es básicamente una startup. Todos están entusiasmados, trabajan duro y sienten que hacen una contribución positiva al mundo. Pero con el tiempo, lo que ocurre es que la élite, se vuelve hereditaria. La cuestión pasa a ser, como yo, como élite, lego mis privilegios a mis hijos. Y eso lo consiguen cambiando la religión, que ahora se convierte en casi una burocracia. Así, en el primer juego, la religión es energía, creatividad y colaboración, ¿vale? Pero en la segunda iteración se vuelve una burocracia. Te exige seguir las reglas del juego, ¿vale? Las reglas del juego están fijadas. Hay una jerarquía y hay que obedecerla, ¿vale? Y luego lo que ocurre es un proceso llamado sobreproducción de élite. La idea de la sobreproducción de élite es que sí, los privilegios pasan a los hijos, pero con el tiempo hay demasiados. Y lo que ocurre es que la sociedad se divide en facciones, ¿vale? Y normalmente estas se dividen según los príncipes, ¿vale? Así que si hay 4 príncipes, ¿vale? A punto de heredar el trono, hay 4 facciones distintas que los apoyan. Eso no significa que el príncipe sea el líder de la facción. Solo significa que el príncipe es el símbolo de una facción, ¿vale? ¿De acuerdo? Y en esta época, para reducir el conflicto, las facciones perdedoras se marchan, son exiliadas, ¿vale? Luego, deben fundar una nueva colonia.
Y este es un proceso que continúa donde los perdedores del juego son forzados al exilio hasta que no hay más lugar para colonizar, ¿vale? Y ahora tienes el periodo de los reinos combatientes. El periodo de los reinos combatientes... Y de hecho, lo interesante es que el periodo de los reinos combatientes es un momento de máxima creatividad para una civilización. ¿Por qué? Por la idea de una competencia abierta y cooperativa. ¿Vale? Volvamos a los Qing, a los griegos, a los sumerios. Hay diferentes colonias, ¿vale? Y todas compiten entre sí. Y así que debe ser abierto e innovador para triunfar, ¿vale? Así comercian, así comparten buenas prácticas e innovaciones entre ellos. Esto lleva a la cooperación abierta, lo que marca la cima de la civilización. ¿Sabéis qué? China lleva 5.000 años, pero las invasiones pasaron. ¿Cuándo? Durante los reinos combatientes. En estos 100 años tuvimos a Confucio, Mencio, Laozi, Zhuangzi, es decir, a prácticamente todos, ¿vale? Bien, si nos fijamos en otras civilizaciones, ocurre lo mismo. Por ejemplo, los griegos, durante el periodo clásico, lo crearon prácticamente todo. Eso sienta las bases de la civilización occidental, ¿vale? ¿Tiene sentido? Bien, bien. Ahora, lo interesante es lo que ocurre después. Al final, estas ciudades-estados se dan cuenta de que, ¿sabéis qué? Sí, el juego es competir entre nosotros. Pero también podemos optar por cooperar, ¿eh? ¿Cómo se logra? Con los matrimonios. Y la unión mixta crea un equilibrio. Y en este punto de la historia, la guerra se convierte en guerra organizada. ¿Vale? Recordad que antes se trataba de innovación. Pero ahora, cuando estas élites de distintas ciudades, estado, se unen en matrimonio, logran un nuevo equilibrio. Así que están por encima del Estado. Oh, ¿lo pilláis? Cuando luchan, ya no es por pelearse, sino por reducir población y mantener el control. Vale. Así resuelven la sobreproducción de élite. Hay demasiada gente buscando estatus. Y la forma de hacerlo es mediante el control demográfico. ¿Vale? La guerra se convierte así en un mecanismo de control de la población. ¿Entendido? Así, aunque estas ciudades-estados sigan, en teoría, compitiendo entre sí, han alcanzado un equilibrio. Y equilibrio. Equilibrio es la idea de imperio. ¿Vale? ¿De acuerdo? El juego cambia. Antes, en los reinos combatientes, era una competición por ver qué estado era el mejor, el más innovador. Por eso, invitabas a quienes más pudieran aportar a tu ciudad-estado. ¿Vale? Por eso, erais una meritocracia. Se quería promover a los mejores y más brillantes. Al alcanzar un equilibrio, ya no hace falta. ¿Vale? Solo hay que mantener el status quo. Y así, se crea esta jerarquía rígida, donde lo que importa y así creas intrigas palaciegas, ¿no? Intrigas palaciegas. O la lucha de facciones. Facciones. ¿Tiene sentido, chicos? Si observamos la política cortesana, la facción que triunfa es la que consigue resolver 3 problemas. ¿Vale? 3 problemas. Estos 3 problemas son el secretismo, la confianza y la coordinación. En teoría, todos deben obedecer la burocracia, ¿no? Pero si juegas por las reglas, vas a perder. Así que lo que quieres es hacer trampas.
Pero si quieres hacer trampas, tienes que hacerlo en secreto, ¿vale? En secreto. Pero si lo haces tan en secreto, ¿cómo os fiáis? Si todo es secreto, ¿cómo coordináis? ¿Cómo os movéis juntos, no? No podéis hacer reuniones donde tomar notas, porque si os descubren, las demás facciones os ejecutarán a todos, ¿vale? Así, el modo histórico de resolverlo son las sociedades secretas. ¿Vale? Vamos a ver cómo funcionan las sociedades secretas. Pasa en China, Grecia o los aztecas, en todas partes, ¿eh? Pero tienen ciertos aspectos. El primero es el secretismo. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, eso se hace con una jerarquía. Hay compartimentación. En las sociedades secretas hay una jerarquía donde solo los de la cúpula saben qué ocurre. Si quieres unirte, te inician, pero empiezas desde abajo, ¿vale? Y poco a poco vas escalando, ¿vale? Y para mantener el secreto, ¿cómo confiar? Mediante la transgresión. Así que si copiamos juntos en un examen, es mucho más probable que confiemos el uno en el otro. ¿Tiene ese sentido? Porque si os pilla nos castigarán, ¿vale? Así que al infringir la ley juntos podemos confiar el uno en el otro, ¿vale? Y el tipo más... Y la idea del sacrificio ritual es que decidís matar a alguien juntos, ¿vale? Capturáis a esa persona, hacéis un ritual, la matáis, ¿vale? ¿Se entiende? Y para resolver el problema de coordinación, la escatología es pura mitología, ¿verdad? ¿Por qué hacéis esto? La respuesta suele ser: servís a un Dios superior que quiere conquistar el mundo, y somos sus siervos en esta misión de conquistarlo y acabarlo para hacerlo un paraíso. Entonces, distintos suicidios, distintas escatologías, pero el sistema es el mismo. ¿Tiene sentido? Vale, y lo que ocurre, y esto es muy importante, chicos, es que cada facción tiene que formar su propia sociedad secreta. Y ahora el juego del imperio es una lucha entre sociedades secretas. ¿Tiene sentido? ¿Qué significa? Que no te importa lo que le pase al imperio ni sus enemigos. Solo te importa que tú, tu equipo, gane la partida. ¿Vale? ¿Y qué significa eso? Significa que te vuelves. Listo. Vale. Te aíslas. Y también te corrompes. ¿Vale? Porque necesitas recursos para jugar a esto. Así que robas a la gente. ¿Vale? Se trata de robar todo lo que puedas para alimentar tu facción. Te vuelves insular, te corrompes, ¿vale? Y luego te divides. ¿Vale? Esto es lo que ocurre por las facciones dentro del imperio, o el equilibrio. Se aíslan, se corrompen, se dividen, ¿vale? Por eso pierden al final contra estas facciones combativas, porque lo opuesto a insular, por supuesto, es abierto. Así que lo opuesto a corrupto es enérgico, y lo opuesto a dividido es, claro, cohesivo. Cohesión, ¿vale? Ahora entendemos por qué, al final, las tribus fronterizas son capaces de conquistar el imperio, o el equilibrio, ¿vale? ¿Tiene sentido, chicos? Vale. Pero es que hay más que contar, ¿eh?